Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy les voy a enseñar cómo pegar un cierre decorativo, ¿ok? Un cierre decorativo para una falda tela gabardina. Vamos a darle la vueltita a ver qué tal. Perfecto, ahí tenemos la faldita, vuelta completa. Bueno, a esta falda lo único que le hace falta es pasar pespunte y listo, y acá el dobladillo y listo. Pues bueno, vamos al video. Bueno, chicas, el día de hoy vamos a pegar un cierre decorativo, un cierre de chaqueta, de buzo. ¿Cómo le llaman ustedes a este cierre? Cierre largo. Vamos a colocar un cierre de chaqueta, chompa, buzo, como le quieran llamar, ¿qué? Cierre decorativo, pegada decorativa. Lo vamos a pegar desde arriba hacia abajo. El cierre va a venir así, miren. Este cierre va a venir así, pegado acá internamente, aquí y acá, ¿ok? Va a ir con un pespunte anchito. Entonces quitamos el cierre, ponemos esta parte por acá y vamos a empezar aquí, miren, arriba. Esta parte la vamos a poner justamente aquí, el seguro en el inicio de la pretina. Vamos a pegarla a 1 centímetro de ancho. Vamos a poner un poquito rápida la malla, poner despacito, 1 centímetro, despacito, okay. Despacito. Ahí, si nos molesta la cabeza del cierre, pues la subimos. Podemos continuar. Ok. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es colocar acá esta otra parte. Vamos a subir nuestro cierre, ¿ok? Para poder pegar el otro lado, pues las dos costuras de la pretina me debe cuadrar, debe calzar justamente así. Miren, acerquen un poquito la cámara para que puedan ver. Estas dos costuras deben cuadrar aquí, ¿ok? Para hacer eso, primero voy a hacer un sellado. Voy a cuadrar primero, ¿ok? Entonces, para cuadrar, vamos a hacer esto. Vamos a ponerla ahí del lado revés. Vamos a cuadrar un poco la costura aquí. Ahí. Miren que cuadre. Una vez que cuadra, pues vamos a fijar en qué sentido. Verifico que me cuadre aquí. Una vez que cuadra, pues puedo continuar. Si no cuadra, no puedo continuar. Parece que sí cuadra, ¿verdad? Entonces, una vez que cuadra, pues vamos a hacer esto. Miren, vamos a ver de qué lado acá iniciamos, cogiendo estas partes iguales. Ahí. Como que estuviéramos pegando un cierre invisible. Aquí vamos a bajar la cabeza del cierre y vamos a recordar la distancia de qué lado hemos dejado, de qué distancia hemos dejado este lado de acá. Lo mismo debemos terminar acá también, a la misma distancia. Ok, verificamos a ver qué tal, mandamos hacia adentro. Y ahí estamos. Si ves cómo cuadra la parte de arriba y cómo cuadra la parte de abajo. Ahora, para cerrar las dos a la misma distancia, si ven que una está más cerrada que la otra, vamos a quitar. Ya. Y pues esta de acá, que fue la última,
la vamos a coser sobre el borde, más entradita. Aunque lo podríamos haber hecho anteriormente una sola, solo que quería que vieran la manera fácil de hacerlo. ¿Okay? Listo, ahora podemos quitar el pie. ¿Ok? Entonces, continuemos ya, vamos a ir despacito. Cuando cosemos acá vamos a ir abriendo con fuerza. ¿Para qué? Para que en el momento que se suba o se baje el cierre no se coja con la tela. Ahí, despacito. Vamos a ir abriendo y cosiendo. Despacito, abriendo, cosiendo, despacito. ¿Ok? Abriendo y cosiendo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a empezar del otro lado. Doblamos lo mismo. Vamos a ir abriendo y cosiendo despacito, despacito. De la misma manera acá metemos esta otra parte dentro. Ahora podemos ver cómo ya nos va quedando la falda. A ver qué les parece. ¿Qué les parece este acabado? Ah, miren. Aquí solo le hace falta pasarle la plancha con vapor y listo, ¿ok? Miren cómo baja suave y sube suave. Ok, ahora necesitamos verla a la modelo. ¿Quién es la modelo?